Aunque Miranda ha intentado defender a las personas de los abusos de la Iglesia de Roma, él se ha constituido el mayor de los abusadores. Lo acuso de ser el abusador de la fe de otros, de la fe de buenas personas, de personas sinceras y sencillas. Según Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 5, la palabra de Dios le acusa a él, a Miranda, y a sus obispos, de tomar la piedad como una forma de ganancia. Ellos han utilizado a la amada del Señor para enriquecerse y vivir como príncipes. Y si no, yo creo que un ejercicio muy sencillo es comparar la vida de Pablo y del Señor Jesús con la de Miranda. ¿Acaso se enriquecieron de los creyentes? ¿Acaso se dedicaron a apostar en las carreras de caballos? Porque en esa época había apuestas. No había bingos, como hoy en día, pero sí había apuestas, había juegos de dados. ¿Acaso Pablo fue a apostar el dinero de la siembra? ¿A que no, verdad? Sin embargo, vemos que Miranda sí. Él es un gran apostador. Es más, se jacta de ello. Dice la Escritura que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y esto es lo que le está ocurriendo a Miranda, que su amor al dinero le ha hecho, de acuerdo al versículo 9 de la palabra de Dios, Primera de Timoteo capítulo 5, le ha hecho hundirse en destrucción, número 1, y en perdición, número 2. En destrucción porque el juicio de Dios ha caído sobre Miranda. Se ha hundido, ya no tiene que hablar, ya no tiene calqueo que decir, a no ser que repita lo que otros escriben para él. Y en perdición, porque su destino eterno, mientras no se arrepienta, está hundiéndose en camino del infierno y del juicio eterno de Dios. Dice 2 de Timoteo, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres resisten a la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Y más adelante dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Janes y Jambres, según la tradición judía, eran los magos que se opusieron a Moisés. Y estos se dedicaron a imitar milagros de forma engañosa, a imitar los milagros que hacía Moisés para engañar a Faraón. Estos hombres se opusieron a la verdad. De la misma manera, Miranda se opone a la verdad, falsificando milagros, si es que ha hecho alguno, aunque él dice que hace muchos, falsificando sabiduría y falsificando el Evangelio de Jesucristo, que solo es uno. Miranda se opone a la verdad, y todo aquel que se opone a la verdad terminará recibiendo el juicio de Dios, como Herodes, que expiró comido de gusanos. ¡Ay de Miranda! Porque si no se arrepiente, el juicio de Dios se cierne sobre él, y creemos que ya el juicio de Dios está cayendo sobre Miranda, y que él ya está experimentando las consecuencias de su desvarío, de su necedad, de su locura. La última vez que vimos a Miranda lo vimos quebrantado, llorando, consciente de su mentira, cansado de sus abusos, escondido con su nueva amante y la hija de su amante. Ni siquiera él capaz de creerse las propias mentiras de la transformación. Ni siquiera él podía falsificar el gozo sobre una profecía falsa. Y él no irá más adelante. Dice la Escritura, porque su insensatez será manifiesta a todos. Esto es lo que ha ocurrido. La insensatez de Miranda se ha puesto de manifiesto a todos. ¿Dónde está Miranda? ¿Dónde están sus falsas promesas? ¿Dónde está su falsa transformación? Su cuerpo radiactivo, su presidencia mundial de las naciones, el 1 de julio, la fecha que estaban contando y anhelando, no ocurrió
Nada. Miranda ha quedado expuesto y avergonzado, no se atreve a salir, no tiene vergüenza suficiente para salir. Su insensatez será manifiesta a todos, segunda de Timoteo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y así es el destino de Miranda, una escalera que se hunde en el abismo, engañando y siendo engañado. Quizá Miranda ni siquiera se engaña a sí mismo, como hemos podido ver. Y nosotros lo que pretendemos con esto no es simplemente lanzar acusaciones, sino abrir una puerta a la libertad a todas las personas que han sufrido el engaño y el acoso malicioso de Miranda. Amigo, han abusado de ti, se han financiado con tu dinero y tú, sin quererlo, has financiado a un adúltero, has financiado a un blasfemo, a un glotón, a un borracho, a un jugador. Piensa cuántas cosas han obtenido de ti: tu dinero, tu trabajo, tu esfuerzo publicitario, tiempo, incluso a tus hijos. Te quitaron al Dios vivo y pusieron a un ídolo de barro puertorriqueño, pero de barro humano al fin y al cabo. Un hombre hecho de barro, transformado en un ídolo de barro que se quiebra y que Dios lo quiebra. Te engañaron poniendo esperanzas falsas delante de ti. ¿Dónde está Miranda? ¿Dónde está la transformación? Nosotros acusamos a Miranda de ser el peor de los hombres, abusador, blasfemo y falso. Él es la simiente de Roma, a la que tanto odia aparentemente, pero como descendiente de Roma, como pequeño papa y como falso Cristo que es, imita a los papas al apoderarse de la fe de otros y al transformar la piedad en un negocio, al transformar el cristianismo en una manera de ganarse la vida y ganarse muy bien la vida. Amigo, han abusado de tu fe, han abusado de tu familia y de tu dinero. Tu dinero ya no lo vas a recuperar jamás. Y tu tiempo tampoco. Pero el Dios vivo, que envió a Jesucristo por pura gracia, para que poniendo la fe en Él fueses libre de tus pecados, Él te invita a cruzar esa puerta que es Cristo Jesús, que conduce a pastos de vida, no esa falsa puerta, a ese lobo que se apoderó de tu fe, que te llevó solo a destrucción y a dolor y a confusión en el día de la falsa transformación, confusión al tener que dar la cara por un falso apóstol glotón, ebrio, iracundo, mal hablado y blasfemo. Y tú tenías que justificarle. Han abusado de ti, pero Cristo jamás va a abusar de ti, Él jamás te va a traicionar. Él está esperando a recibirte con misericordia, a perdonar todos tus pecados una vez y para siempre, como dice la Escritura en Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Cristo, como apóstol de nuestra fe, Cristo Jesús, no Miranda, sino Cristo Jesús, crucificado y resucitado, Él es perfectamente capaz de interceder por ti al Padre y con una sola ofrenda librarte de juicio y de culpa. Ve a Cristo, mi amigo, ve a Cristo. Huye del falso apóstol y no mires atrás. Que el Señor te guíe y te dé su paz.